La decisión adoptada esta tarde por el juez federal Sebastián Casanelo dictó la falta de mérito a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la denominada por los medios Ruta del Dinero K, que en estos momentos está siendo en juicio oral y público Lázaro Báez y sus hijos enjuiciados. Recordemos que ya en su momento el juez Sebastián Casanelo había indicado que no había ningún elemento en la causa que implicara a la expresidenta, pero la Cámara Federal, en un hecho inédito, lo obligó al juez a que cite a la expresidenta porque, en un fallo dividido, para el juez Irursun había sospecha y para Lloren tenía que tener el legítimo uso del derecho a defensa la expresidenta. Casanelo, obligado por la Cámara Federal, citó a indagatoria a la expresidenta y hoy dictó la falta de mérito. Dice el juez Casanelo, no hay evidencias en la causa, ninguna evidencia que conecte a la expresidenta con Lázaro Báez o con sus hijos. Además, el juez sostiene que en los exhortos internacionales pedidos a distintos países, en Suiza las cuentas que se encontraron corresponden a los hijos de Lázaro Báez y que todo el sistema, como el propio Fariña, el arrepentido de la causa, lo había dicho, este sistema, ¿se acuerdan? En la Rosadita, donde aparecen los hijos de Lázaro Báez contando plata, había sido creado por el propio Lázaro Báez para lavar dinero y fugarlo al exterior. Bueno, acá está en claro la decisión de un juez independiente como Casanelo, a quien con los servicios de inteligencia le armaron una causa para ligarlo justamente a la expresidenta, que se supo que era un invento. Nunca existió lo que tantas veces te anunciaron en tapa de diarios, que había un encuentro de Casanelo con la expresidenta. La justicia determinó que ese encuentro nunca existió y por ese hecho van a ser imputados ahora un fiscal, Miragaya, y un abogado, Viola, puesto por la AFI como testigos truchos en el invento de esta causa. Fíjese lo que el poder político, mediático, judicial llega a ser en la Argentina. Como el juez Casanelo es un juez independiente que no responde al poder de Macri, le inventaron una causa para tratar de apartarlo del cargo. Se defendió, el juez querelló, pidió investigar, se cayó la causa. Le obligó la Cámara Federal en algo inédito. Fíjese el nivel de la justicia argentina, el nivel de persecución política que hay en la Argentina y cómo se utiliza como brazo armado de esa persecución política a la justicia, que en un hecho inédito la Cámara Federal le ordena al juez, que no importa que el juez diga que no había evidencia, le ordena que la cite a declarar. Y el juez dice, no hay evidencia. Claro, ya salió la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, a decir que va a apelar y seguramente todo el entramado judicial que está a favor del gobierno van a tratar de dar vuelta esta causa judicial para de alguna forma procesarla también en esta causa a la expresidenta Cristina Kirchner. Bueno, fíjese la tapa de noticias de este fin de semana. ¿Quién es tapa? El primo presidencial. Investigación Calcaterra. El último regalo al primo Ángelo. Es una autopista clave para Cava y el gobierno de Buenos Aires. Monto 3.200 millones. Auditoría escandalosa. Licitación a medida de la familia presidencial. ¿De qué estamos hablando, Fernando Alonso, en el anticipo que está vendiendo la revista Noticias? Esta es la famosa autopista del Bajo, la que va a unir la autopista Ilia con
la autopista La Plata-Buenos Aires, y IEXA, en el momento que pertenecía a la familia Calcaterra, fue adjudicada el tramo central. La autopista, la licitación se hizo en 3 partes. A IEXA le tocó, dicen, la mejor parte, 200 millones de dólares es el contrato que tiene para la construcción. La duda es si le entregaron la concesión y después la vendió la empresa, si esa licitación permitió subir el valor de IEXA antes de pasarla, pues recordemos que después pasó a mano de Marcelo Midlin, el dueño de Pampa Energía y de todas las empresas vinculadas al sector energético. IEXA había recibido primero el contrato del soterramiento del Tren Sarmiento. Cuando estaba paralizado todo el proceso, el gobierno de Macri por decreto le asignó, no me acuerdo si fueron 13.000 millones de pesos para empezar con las obras. Y después vino esta otra licitación del gobierno de la ciudad para la autopista ribereña. Bueno, estos son los negocios que se creen fueron armados para beneficiar a la empresa de la familia Macri, que ahora pasó a manos de Midlin, pero siempre se sospechó que forma parte del mismo grupo. Bien, muy apuntado judicialmente Ángelo Calcaterra, porque está imputado en la causa Odebrecht, justamente por el pago de coima en el soterramiento del Sarmiento, aunque el gobierno lo está tratando de limpiar con una auditoría que han hecho, y está en la causa acusado, imputado también en la causa de las fotocopias, ¿no? Y recordemos que allí los abogados defensores de Ángelo Calcaterra se han presentado contra el juez Bonadío porque no estaban de acuerdo con las resoluciones, ¿no? Así que bueno, muy apuntado también por la justicia. Se viene otro tarifazo, ¿eh? Otro tarifazo, se viene un nuevo aumento del agua. AISA quiere aumentar la tarifa en un 50%. La empresa va a llevar esa propuesta de aumento a la audiencia pública que se va a realizar el próximo jueves para definir el nuevo cuadro tarifario. En enero habría una suba de 17%, en mayo otra de 27%, lo que va a dar un acumulado del 48,6% sobre el agua, que fue uno de los servicios que más ha aumentado en este año, Fernando, ¿eh? Sí, la empresa ISA ya no recibe más subsidios y tampoco tiene ninguna tarifa subsidiada para los clientes. Lo que exigen ahora, dicen, es la actualización por inflación de la tarifa. Este aumento que están planteando es lo que dice la inflación acumulada en este 2018. Ojalá todo el resto de la sociedad tenga un ajuste por inflación de todos los ingresos, ¿no? Bueno, lo que plantea ISA y que seguramente se le va a otorgar es este reconocimiento de la inflación de 2018 para trasladarlo a la tarifa que se va a pagar el próximo año. Muy bien, esto ha llevado cada vez más en los móviles, por ejemplo, que todas las mañanas hacemos en Mañana Silvestre en Radio 10, tanto en empresas de gas, en empresas de energía eléctrica o del agua, las quejas de los usuarios son cada vez mayores sobre estas tarifas impagables realmente. Fíjese hoy lo que pasó con esta jubilada. No, vaya y mira Canal 13 y mire Canal 2. Vamos, decime cómo tengo que hacer. Es que yo desde acá mando un plan de pago. ¿Qué? ¿Pago de qué? ¿De 1.000 pesos? ¿Y el mes que viene? Yo sabía, la abogada me dijo, no te van a ofrecer otra cosa. Permítame. Yo le hago juicio a la chat. ¿Qué me van a dar bola? Yo no entiendo. De 400 me voy a 4.000 jubiladas. 8.000 gano yo, pibe. ¿Entendemos que gano 8.000? 4.000 y viene la luz, viene el agua, viene los remedios, me sacaron todos los remedios. ¿Vos creés que tengo que ser indigente? Ya soy entonces. No tiene la culpa, Mauricio Macri, puta tiene la culpa. Y creo que sí, creo que él no tiene la culpa. Pero si yo no grito, no escuchan. Acá hay que gritar, acá hay que pelear, acá hay que salir al pueblo a la calle. Acá se tiene que terminar. Hoy se va a terminar esto. Bueno, esto se repite todos los días. Esto se repite todos los días en distintas delegaciones, porque hay un tarifazo impagable y la gente no da más. Lo que el gobierno no se da cuenta, que hay una situación límite en muchos sectores sociales, que lo explicaba muy bien esta jubilada.
8.000 pesos, 4.000 le había venido en la boleta. Con un solo servicio. ¿Cómo hace para vivir una persona? De 8.000 pesos con una tarifa de 4.000 pesos. Esos son los rasgos de insensibilidad que tiene este gobierno. Ahora dicen lo de la... Ahora después vino Pino acá, después se lo vamos a preguntar. Pero dicen las audiencias públicas. En las audiencias públicas, los ministros que van hacen como que escuchan y después determinan lo que ya tienen determinado. El tarifazo impagable. Por eso esto que sale de AISA, 50%, va a ser de 50%. ¿O usted se cree que si en la audiencia dicen, no, es una barbaridad, tiene que ser un 20%, después vemos, van a... No. Y después vienen este tipo de reacciones, que esto es, reitero, nosotros hacemos, no le digo todos los días, pero 2 veces por semana, en el programa de radio, la recorrida con los móviles y la queja es permanente. El estado de desesperación es permanente, de gente que quiere y no puede pagar los servicios esenciales. Y el próximo año, Gustavo, la tarifa social de la electricidad pasa a responsabilidad de la provincia y la provincia se la quiere transferir a los municipios, son 13.000 millones de pesos. Y eso va a significar el fin de la tarifa social, así que va a ser muy fuerte el aumento que van a tener los sectores menos protegidos el próximo año en el caso de la electricidad. Bien, vamos a las proyecciones de inflación que se están dando, que como usted sabe rondan para fin de año el 50%, ¿no? La UMED está dando para el mes de octubre 6,1% de inflación a la suba. En 12 meses ya un acumulado del 47,2%. Hasta ahora la más alta, Fernando, de las proyecciones privadas y en este caso de este Instituto de la UMED, que la pega mucho con la inflación y con el nivel de precios. Sí, pero hay muchos consultoras que están hablando de 5,5%, 6% de inflación para octubre y 6,1% está dentro de ese rango. Fue muy fuerte, la inflación de septiembre 6,5% y la de octubre 6,1%, 6%, van a ser las dos más altas de todo el proceso desde la hiperinflación del 89, 90. Creo que no hay registro de inflaciones tan alta. Recordame, en el 91 arrancó la convertibilidad, en el 91 fueron los últimos meses de inflación alta en Argentina, claro. Por eso ahí el informe dice que es la inflación más alta desde 1991. Bueno, a ver, vamos con las otras partes de este informe que dio a conocer hoy la UMED. Lo que más sube para la UMED, 11,3 vivienda, 8% transporte, 5,3 salud, alimentos y bebidas alto, 5,2. 18% fue la caída del poder adquisitivo con respecto a noviembre del 2015. Es el nivel más bajo en una década. 18% la caída del poder adquisitivo. Mucho respecto a una inflación. Ahora, sobre esto, le voy a preguntar a Claudio Lozano, que está aquí, han hecho ellos un trabajo del tan meneado bono, que no se sabe si va a salir. ¿Alcanza a compensar algo un bono de 5.000 pesos, Claudio? No, la verdad que es un bono absolutamente miserable, truchón. La verdad que... E incluso intenta con esto desarticular una protesta nacional e impedir la reapertura de paritarias. En realidad hasta este momento se está hablando del bono para el sector privado registrado, es decir, los trabajadores del sector privado registrado. Todos los demás no forman parte de esta discusión. Y en ese sentido, la pérdida acumulada durante el año 2018, en línea con lo que planteaba la estadística de la UMED, de los trabajadores registrados perdieron en el año 2018 57.470 pesos. Es decir que si uno le da un bono de 5.000 pesos, está compensando apenas el 6,6% de todo lo que perdieron. Es decir que de cada 100 pesos que perdió un trabajador, solo le devuelven 6. Y por otra parte, además, el bono es algo que se cobra de una sola vez.
por lo cual al mes siguiente vuelve a tener el mismo poder adquisitivo deteriorado que tenía, lo cual está en línea con el hecho concreto de que todo lo ocurrido durante el 2018 no es un accidente, sino que forma parte de una estrategia fundamental de este gobierno, que es la reducción de los costos laborales. Entonces, el intento de sortear las paritarias y colocar un bono es el intento de garantizar que la reducción de costos laborales que se logró por vía de la devaluación se mantenga en el tiempo. Está bien. Sí que no va a alcanzar para nada. Y si es, como dicen, a futuro aumento, todavía va a ser peor aún, ¿no? Incluso ahí cuando presentabas lo de la jubilada, si uno hace el cálculo de lo que deberían darle a los jubilados... Que no va a haber para los jubilados no, nada. Hasta ahora no hay nada. Pero digo, si vos quisieras hacer lo mismo que con los trabajadores, los jubilados tendrían que recibir cerca de 14.000 pesos, que es lo que perdieron, de las miserables 8 lucas que cobran, perdieron acumulado durante todo el año 14.000 pesos. Eso es lo que tendrían que restituirle. Y si tomás el nivel general de salarios, es decir, metés a los estatales, metés a los que están en negro, a los no registrados, la pérdida total es de 75.000 pesos, con lo cual, en realidad, lo que compensa el bono es nada. Bien, ahora continuamos, anoche estuvo aquí Pablo Viró, titular del gremio APLA, por la huelga que hubo ayer, la protesta, por distintos motivos, bien lo explicaba Pablo Viró. Pero anoche hizo una gravísima denuncia sobre el presupuesto de Aerolíneas Argentinas. Escúchelo y ahora vamos al debate. El presupuesto, primero no estaba Aerolíneas y después pusieron para que funcione un solo trimestre. Las autoridades de Aerolíneas nos dijeron que la paritaria nacional en un país con un contexto de 40% de inflación está derogada, que no tenemos posibilidad de aumentar cero el salario en Aerolíneas y que los fondos van a entrar en enero y que van a alcanzar para que la compañía funcione enero, febrero y marzo. ¿Y entonces? ¿Y después? Y entonces hay que analizar qué hay atrás, porque son todos negocios. La revolución de los aviones esconde conflictos de intereses permanentes. Y el último daño es intentar darle la estocada a Aerolíneas generando un choque con los usuarios, enfrentando a los trabajadores, o sea, destruyendo la imagen, no solo para privatizarla, para venderla, sino que ahí se le sacan recursos humanos, se le da mercados, hay negociados permanentes cuando se compra flota, cuando se vende. Bueno, grave la denuncia de Pablo Viró, advirtiendo prácticamente que hasta febrero llegan los fondos de Aerolíneas Argentinas. Vamos a meternos, porque esto es un debate necesario, hace también a la identidad y al proyecto de país. ¿Se acuerda que Macri tenía una idea original de privatizar Aerolíneas Argentinas? Él decía que no tenía que estar en poder del Estado. Y cuando el macrismo comienza la campaña electoral del 2015, que comienza el cambio de discurso, la noche del triunfo de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, por pocos votos sobre Lustó, allí el equipo de campaña de Macri se da cuenta que tienen que empezar a cambiar el discurso para conquistar a otro sector. Entonces anoche Macri cambia el discurso. Dice, Aerolíneas va a permanecer en poder del Estado. Lo empiezan a silbar los propios que festejaban el triunfo de Rodríguez Larreta. Las jubilaciones seguirá el régimen de reparto. Lo siguen silbando. No sé si dijo esa noche fútbol para todos también. YPF seguirá siendo del Estado y lo seguían silbando. Al otro día, como se organizaban en la campaña, mail de Marcos Peña a todos los dirigentes, la orden era, no nos importan los silbidos, ni los abucheos. Esos que nos abuchearon votan a Mauricio. Tenemos que ganar otros sectores de la sociedad. Y así embaucaron la estafa electoral que hicieron. Ahora daría la impresión que vuelven con la idea de la privatización. Por eso volvemos, vamos a estar está Mariano Recalde, el último presidente de Aerolíneas Argentina, Ariel Basteiro, dirigente gremial, diputado nacional, ex embajador en Bolivia, que tuvo en su momento una gran lucha por reestatizar Aerolínea Argentina, Pino Solana, que bueno, viene batallando contra privatizaciones a lo largo de nuestra historia.
También lo hemos sumado a Jorge Donofrio del Frente Renovador y Claudio Lozano, que va a opinar sobre él. Mariano Recalde, ¿crees que el objetivo final del gobierno es privatizar aerolíneas? Yo creo que van no tanto a vender la compañía, sino a privatizar el transporte aéreo. Esta fue la decisión que tomaron a fines de 2016, después de un año de gestión, menos de un año de Isela Constantini, donde continuó el plan que era que Aerolíneas crezca, que mejore, que se modernice, que aumente los ingresos para ir equilibrando las cuentas a medida que prestaba un buen servicio público. Pero a fines de ese año decidieron privatizar el transporte aéreo e incorporar indiscriminadamente todas las líneas aéreas que quisieran entrar. Esto es inviable. Por eso se va. Por eso Isela Constantini pega el portazo, la echan porque quería ir a esas audiencias públicas a expresar su rechazo. Se fue. ¿Cuál es el plan? Entonces, ir ocupando el lugar de Aerolíneas Argentinas con estas empresas privadas. Algo parecido pasó en Brasil. Con Varig pasó exactamente eso. Varig no la vendieron, no la privatizaron, la dejaron morir. Y los aviones fueron repartidos, los usó Gol y otras líneas privadas que después se distribuyeron en el mercado aerocomercial. ¿Cómo? De acuerdo a sus necesidades y a sus prioridades, a las del negocio. Después de eso, Brasil, hay 50 ciudades a los que no llegan al avión que antes llegaba. Esto es lo que le espera a la Argentina si avanza este plan de privatizar los cielos, de tener el mercado aerocomercial basado en la lógica precisamente de los negocios, del mercado, de la rentabilidad y no de la conectividad, de la integración. Por eso las low cost y la cantidad de estas aerolíneas que están surgiendo este último tiempo. Esa es la intención. Y el apoyo que le da el Estado, pues yo lo escucho a Macri quejarse de que el Estado Nacional, ¿no? sostiene, para él es un gasto, una pérdida, ¿no? Nuestra aerolínea de bandera. También, y concretamente, aporta y destina recursos a estas líneas aéreas privadas que vienen a quitarle recursos a nuestra línea de bandera. Y no entiende que no es el 5%, yo calculo que se lo aconsejó mal su hija, como dice, ¿no? Que no es el 5% de los argentinos que utiliza el avión los que aprovechan el transporte aerocomercial. Es toda la población y todas las ciudades a donde llega el avión se desarrollan, se integran, están más conectadas, generan inversiones, desarrollo turístico. Es muy parecido, y esto Pino lo conoce muy bien, lo que pasó con los ferrocarriles. ¿Qué pasó con las ciudades y los pueblos a donde dejó de ir el ferrocarril? ¿Qué se sostenía cuando se sostenía el transporte ferroviario? ¿Al pasajero? No, es la conectividad, es la integración. Tenemos un país que es el octavo más extenso del planeta. La conectividad aérea es fundamental si queremos ser un país grande, desarrollado e integrado. Y en esa dirección estábamos. Ahora empezó la decadencia de Aerolíneas Argentinas. Después de... Ahora, ¿cuál sería? Porque anoche Viró acá decía, bueno, van a dejarla caer a Aerolínea. Lo que denunció Viró es grave, que tienen presupuesto hasta febrero. Pero escúchame, este año sobrevivieron y pudieron pagar los salarios no pagando las cargas sociales, tomando deuda y vendiendo aviones. Están dilapidando, están chocando lo poco que se había sostenido en este tiempo. Va por el mal camino. Y encima en un contexto donde se achica, hoy lo dijo Cantón, que es el vocero de Aerolíneas Argentinas, un ex Clarín, dijo, no, pasa que Aerolíneas está perdiendo ventas porque se achicó el mercado producto de la crisis económica. Lo confesó el vocero de Aerolíneas Argentinas. Hay un mercado más chico, donde entran más jugadores y además que compiten por tarifa, ¿no? Con tarifa de dumping. O sea que los ingresos de Aerolíneas Argentinas están por el piso. Si a eso le sumás la devaluación que hace que a las empresas como Aerolíneas, que recaudan fundamentalmente pesos, pero tienen muchos costos en dólares, es un impacto brutal. Por eso está tan crítica la situación y tan preocupante, y le echan nafta al fuego, porque ¿qué hacen? Generan un conflicto, como decía, los empujan al conflicto para también empujar los pasajeros hacia las líneas privadas. Pino, ¿vos crees que vas a una privatización o van a dejar caer la empresa? ¿Qué crees que va a ocurrir con Aerolíneas? Cualquiera de estas combinaciones, como bien decía acá Recalde, la decisión es hundirla. ¿Cómo puede entenderse que va cediendo las rutas más rentables? Abrió las puertas a las low cost, liquidó la ruta Barcelona, que hay una empresa subsidiaria de la British que hace 9 vuelos semanales entre Buenos Aires y Barcelona. Le tienen el ojo puesto a la ruta Buenos Aires-Roma. Lo que quisieran hacer es reducirla mucho en una primera instancia, reducirla mucho para que solamente
Aerolíneas se conecte con el mundo volando a Miami y a Madrid. Un verdadero disparate. Aerolíneas, creada en el año 49 por Perón, es un servicio público. Y esto choca con la concepción de los Quintana, los Dietrich, los Lopetegui. Es un servicio público. Lo que se olvidan de decir, como bien señalaba acá el compañero, son las externalidades que le aportan a la sociedad los servicios públicos. No se podría comprender. Cuando Neusta decía, con los ferrocarriles perdemos $1 millón por día, era una canallada, porque no podía... 800 pueblos murieron cuando le sacaron el ferrocarril. El ferrocarril fue la línea que hizo nacer pueblos. Se trazaba la línea del ferrocarril, alrededor de las paradas de las estaciones iban haciendo pueblos. Entonces, es lo mismo que decir, acá hay que cerrar las escuelas. No entra nada de la escuela pública. Son canalladas. Y como la población está muy desinformada o a merced de charlatanes mediáticos y medios que desinforman, estamos en problemas, estamos con una sociedad que ha descapitalizado a sus concepciones culturales. Bueno, porque ayer ya, digamos, ese discurso neustadiano fue el que el presidente puso en marcha. ¿Por qué los argentinos tenemos que estar pagando tanto? Pero lo del presidente todavía es peor, porque este es un mercachifle que esconde con eso sus negocios personales. Avian fusionándose con Macay, todas esas porquerías. La verdad, estamos gobernados por un grupo, la verdad, no solamente de muchachos irresponsables y aventureros, sino muy corruptos. ¿Cómo es posible? En lo que va del año se fugaron 23.000 millones de dólares, hermano. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo déficit cero Aerolínea el año que viene? ¿Es cierto que no está en el presupuesto? No está en el presupuesto y dice que sí. Pero ¿cuál es el daño? ¿Cuál es el daño? El año pasado tuvo 90 o 95 millones de déficit de dólares. Y los 23.000 millones que dejaron fugar y los 130.000 millones. Desde diciembre del 15 a la fecha, entre giro de utilidades, el déficit del comercio exterior, la cuenta de turismo, se han ido acá 130.000 millones, que es un poquito menos del endeudamiento que ha tomado este gobierno. Total. Ariel, a ver, vos que te tocó batallar mucho con el tema, ¿va a haber que volver a batallar por una aerolínea de bandera? Sí, yo creo que estamos con un plan del gobierno de Macri para hacer desaparecer aerolíneas. Eso está claro, no está en la intención de ellos privatizarlo, porque lo que quieren es el mercado. Ellos están disputando el mercado de pasajeros aerocomerciales. Dejando aerolíneas o privatizándola, dándosela a otro operador, a cualquier empresa privada, van a seguir teniendo una competencia, una marca que está muy instalada en la conciencia de la gente, que se le tiene confianza, y es un elemento incómodo para el negocio, como decía Pino, de Macri, que tiene a Avian. Macri es parte de la responsabilidad económica de Avian. Él es socio ahí. El gerente general de Avian era su gerente en Macaer durante muchos años. Quintana tiene, como ya todos saben, responsabilidades en Flybondi, la Northways también tiene responsabilidades, el propio Dietrich, o por lo menos se comenta que fue él el que impulsó el ingreso de esta empresa, que es quizás la más importante de la empresa de bajo costo del mundo, y el objetivo de ellos es quedarse con el mercado. Aerolíneas tiene que desaparecer, no tiene que existir más, tiene que llevar adelante el proceso, como bien también decía Mariano, de lo que sucedió en Brasil con Varig. Creo que va a haber que batallar, pero incluso hoy es más difícil de aquella pelea que dimos en el 2001, porque en el 2001 teníamos enfrente el que nos castigaba, el que generaba el ajuste, el que achicaba la empresa, el que se quedaba con las mejores rutas, el que llevaba los aviones con cubiertas nuevas y la cambiaban en Madrid, eran los españoles. Y uno tenía la posibilidad de instigar o levantar
un poco la bandera nacional, el nacionalismo y generar con eso adhesión. Hoy acá va a ser una disputa interna con un gobierno que pone mucho dinero en espacios publicitarios. Yo estoy convencido, nosotros en gran parte ganamos aquella pelea en Aerolíneas porque Aerolíneas llegó un momento que no ponía un solo peso en ninguna pauta, en ningún lado, y aquellos que en algún momento la protegían, no decían nada, cuando no le pusieron un peso, liberaron a decir lo que se nos ocurría. Acá no va a pasar lo mismo, acá vamos a tener condicionado nuestras palabras. Claudio, una opinión sobre esto y a Jorge Donofrio, a pedir desde la política, ¿no? Porque ayer se quejaba, ojo, ayer se... Aprovecho que está Jorge Donofrio, Pino, no es tu caso, Pino, que venía batallando. Pero ayer Viró se quejó, dijo, no veo ni a senadores ni a diputados movilizados en torno a salvar a Aerolínea Argentina y viene por Aerolínea Argentina, ¿no? Bueno, me parece razonable lo que dijo Viró. Hay menos reacción que la que tendría que haber, dada la importancia que tiene. Me parece que, bueno, han dicho buena parte de lo que se puede decir. Creo, claramente hay un achicamiento del mercado, claramente ese achicamiento es mucho mayor porque hay más jugadores, al mismo tiempo le restringen el presupuesto, consecuentemente la tendencia es a que aerolíneas colapsen. En la práctica lo que están haciendo es lo de siempre, las aerolíneas privadas, las que entran, en realidad termina disputando la crema del negocio, que era la que en todo caso la aerolínea de bandera colocaba para garantizar la integración geoestratégica del país. Ese es el punto. Entonces, si las rutas que dan rentabilidad son disputadas por los sectores privados y comerciales, pues entonces después lo que se puede poner para financiar la integración del territorio efectivamente no existe. Y en ese marco se va dando el proceso de desguace. Ahora, esto se inscribe en la lógica que tiene esto. Antes dije la lógica es reducción de los costos laborales, por eso bono y no aumento salarial. La otra es reducir el peso del Estado, que se pague lo menos posible por el Estado argentino. Y en ese sentido, ¿cuál es? Maximización de las utilidades empresarias y apertura de negocios en los lugares donde está el Estado. Eso es lo que están buscando, porque tenemos sentado a los negocios más importantes del país arriba del Estado argentino. Por supuesto que todos los planes que ustedes habían hecho, sociales, para que viajen jubilados... Eso se recordaron todo inmediatamente. No existe inmediatamente. más. Pero además, otra cosa, porque en el imaginario no se siente la crisis que hay en aerolíneas. Incluso en el imaginario está que sigue batiendo récord y creciendo. Y la proyección que tuvo Aerolíneas en los últimos 10 años, que fue de crecimiento constante, empezó a pegar la curva en julio de este año con la pérdida de pasajeros respecto del año anterior. Y concretamente te quiero contar que en la Argentina hoy hay 94 rutas menos que en diciembre de 2015 y Aerolíneas Argentinas 33 rutas menos de las que hacía. Pino recién contaba la de Barcelona, pero dejó de volar a Belo Horizonte, a Brasilia, a Malargüe, de Bariloche a Viedma, de Comodoro Rivadavia a Río Gallegos, de Córdoba a Cancún, de Córdoba al Calafate, de Córdoba a Miami. 33 rutas dejó de hacer Aerolíneas en este tiempo. Entonces, cuando nos hablan de la revolución de los aviones y vemos que Aerolíneas va a devolver 2 aviones de fuselaje ancho, que Andes, que andaba muy bien, va a devolver aviones, achicar la empresa, reducir rutas, más que revolución, lo que está viendo es devolución de aviones y achicamiento del mercado, como pasó en Brasil y como pasó en los 90. La crisis del 2001 fue por una política parecida a esta, de que entren Saudia Airlines, Dinar, Lapa, aerolíneas, todas privadas, a competir en un mercado donde no hay sustentabilidad. Era una empresa bajo costo. Lapa era una empresa bajo costo, así terminó chocada. Bueno, y la seguridad. ¿Dónde está la seguridad de la empresa? Ese es el tema. El tema de la desregulación aérea, la competencia por tarifa, en el contexto donde vos no tenés un Estado en capacidad de regular, porque efectivamente lo retiran, es absolutamente peligrosa. Además, para el una tema de las tantas seguridad. medidas para... Todas las experiencias de esta naturaleza fueron desastrosas en Europa, en Estados Unidos. Una de las tantas medidas que tomaron para favorecer esta competencia predatoria de las empresas privadas fue desregular las tarifas. Y el otro comentario muy cínico del presidente, esto de quejarse de los subsidios a empresas estatales, cuando todas las empresas privadas reciben subsidios también del Estado. A Flybondi le construimos entre todos el aeropuerto. Pero verá, en Córdoba, la provincia de Córdoba le subsidia a Flybondi y a Norwegian. Por cada puesto de trabajo, el Estado local paga por 2 años el 20% del sueldo básico, más un adicional de 4.000 pesos por
cada puesto de trabajo. Y además, el 50% de la alícuota de ingresos brutos se la perdonan. Entonces, si eso no es subsidio, el subsidio eso es va algo que a los privados. dijo Mariano Alpazar y que es un delito. No está pagando las cargas sociales a los niños. No, hace 2 años no está pagando las cargas sociales. Creo que todos han sido muy claros. Creo que el gobierno nos está llevando a una falsa discusión. Esto es un servicio público, ¿no? Y el gobierno nos quiere hablar de costos. Y la verdad parecería que volvemos al 1800, porque estamos hablando de una locura, la necesidad de llegar a cada uno de los puntos del país. Pero pasa lo mismo con los puertos, pasa lo mismo con el sistema ferroviario, pasa lo mismo con el transporte. Vos fíjate una cuestión de puertos. Tenemos casi todos los puertos preparados para carga a granel, pero no para despachar valor agregado. Por ejemplo, si vos tenés un grano de alta calidad y lo querés meter en un packaging y lo querés colocar en cualquier parte del mundo, no podés porque el negocio es de otro. 4 armadores en toda la Argentina. Nos están entregando de pies y manos peor que las invasiones inglesas. Una pausa y seguimos con este debate. La vamos a sumar enseguida también a Silvia Sarabia, coordinadora de Barrios de Pie, porque ella nos va a hablar de las últimas estadísticas en cuanto a los alimentos, lo que ha crecido en los barrios. La canasta básica es realmente impresionante. Pausa y volvemos.